Les invito a que abran la palabra del Señor en Salmos capítulo 55, verso 22. Cuando me toca predicar, trato de no cantar, porque si no, olvídese cómo paso con mi garganta, pero es inevitable dejar de cantar cuando hay presencia de Dios y cuando sabemos a quién le estamos cantando. Amén. Aleluya. Salmo 55, verso 22. ¿Lo tiene? Yo voy a leer la palabra del Señor en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Y la palabra del Señor dice: confía al Señor todas tus preocupaciones. ¿Cuántos vienen preocupados hoy? Dios los bendiga por su sinceridad. Pero mire lo que hoy Dios le está diciendo a usted. Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. ¿Cuántos justos hay aquí? Hemos sido justificados por Cristo Jesús. Y si usted ya es creyente, si usted ya aceptó a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, usted es justo. No porque usted se lo merezca, no por sus obras, sino por las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Así que hoy el Señor le dice que confíe en Él. Aleluya. Vamos a hacer una oración y entramos en la palabra del Señor. Gracias te doy, mi buen Dios todopoderoso. Hermosa es tu presencia, Señor. Hermoso es cuando nos reunimos y tú te manifiestas en medio de nosotros, porque en tu presencia hay descanso, porque en tu presencia hay refugio, en tu presencia hay seguridad, Señor. En tu presencia hay paz. Ahí encontramos todo lo que nuestra vida necesita, Señor. Y hoy gozamos de tu presencia en este lugar. Gracias por este pueblo reunido que tú has traído, Señor. Tú lo has traído en este día para que te exalten, para que te glorifiquen y para que sean bendecidos con tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Por favor, tome su lugar. A veces, mientras uno está preparando la palabra, uno dice: hoy como que no me voy a tardar mucho. Pero no le voy a decir que voy a ser breve, porque a veces decimos voy a ser breve y nos tardamos nuestros 50 minutos. Imagínese usted, en una ocasión fui a un aniversario que me invitaron a estar y había una rondalla, había un grupo con guitarras y todo eso, y le dieron el tiempo antes del mensaje y ellos se tardaron 70 minutos cantando. Y hermoso, hermanos, eso era para seguir disfrutando. Después me dieron a mí la parte, entonces yo les dije: bueno, ahora me escuchan a mí 70 minutos también, le dije. Y sin querer, queriendo, fueron 70 minutos. Así que como hoy estoy en casa, me voy a hacer más tiempo porque estoy en confianza. Gloria al Señor, aleluya. Confía en el Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Aleluya. Es palabra de Dios, hermanos. Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a crisis, ¿verdad? Algunas nos dejan saber que van a venir. Algunas vienen sin que nosotros no las esperemos. Crisis que muchas veces nos inestabilizan nuestras emociones, nuestra salud, nuestra familia, nuestra economía. Nos desestabilizan por mucho que creamos en Dios, por mucho que esté la palabra en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos enfrentamos en momentos que tenemos que tomar una decisión? Y qué bueno es poder tomar una decisión, hermanos, cuando hay opciones para tomar esas decisiones. Pero ¿qué hacer cuando no se sabe qué hacer? ¿Le ha pasado? Y ese es el tema. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer?
Imaginemos a una familia que un familiar es secuestrado y que le piden una cantidad grande que tienen que dar como recompensa. Y ellos saben que esa cantidad no la tienen ni la pueden juntar entre todos sus familiares. Y aparte de eso se les dice, no le pueden dejar saber a la policía porque entonces podemos matar a su familiar. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Se encuentra usted en este día en una situación que no sabe qué hacer? El Señor hoy le dice, confía en mí y deja en mí todas tus preocupaciones. Porque sea problema grande o sea problema pequeño, Dios tiene todo el poder para resolverla. Muchas veces vamos a Él solo cuando nuestros problemas son grandes. No, hermano, un dolor de muela Él lo puede quitar cuando el dentista no se lo puede quitar. Sí, hermano. Un día yo fui a que me hicieran un trabajo en los dientes. Yo pasé como 3 semanas que no podía comer ni tomar agua de que me quedó tan sensible. Ya era una desesperación para mí no poder ni tomar agua, menos comer. Eso era un sufrimiento si me encanta comer. Y un día ahí en mi lugar, mientras aquí se estaba predicando del poder de Dios, yo le dije, sí, Señor, si tú eres poderoso hasta para quitar lo que yo tengo en mis dientes. Esa sensibilidad. Hermano, cuando terminó el servicio, abajo estaban vendiendo caldo de gallina. Y yo comiéndome mi caldo de gallina, ni cuenta me di que se me había quitado. Eso es mínimo a lo que usted puede necesitar en este día. Pero si usted lo cree y recibe la palabra, usted va a salir, hermano amado, victorioso. Usted va a salir con su confianza puesta en el Creador de todas las cosas. Aleluya. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 4 del 8 al 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No importa cuántas veces el enemigo nos quiera vencer. Y si tal vez llegamos a estar en el suelo, pero aún aunque estemos en el suelo, no estamos destruidos porque Dios está con nosotros. Y Él tiene el poder para levantarnos, aleluya. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios que se predica desde este altar. El Dios que no dejará para siempre caído al justo. Aleluya. ¿Cuántas cosas llegan a nuestra vida, hermanos? Como le decía, que nos afectan. Pero la palabra del Señor ha quedado para nuestra edificación. Y ahí nosotros podemos ver cuántos hombres pasaron por diferentes situaciones. Hombres que en un momento no sabían qué hacer. No tenían la solución en sus manos. Lo único que les quedó fue correr al que todo lo puede. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Vemos a David, un hombre de Dios, un hombre que le servía al Señor, un hombre que confiaba en el Señor, que su confianza en todo tiempo estaba puesta en el Dios que la adoraba. Y entonces él tuvo que huir de Judá, tuvo que huir de Israel, porque lo querían matar y él se va a refugiar allá con los filisteos. Cuando que los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios, pero allá se fue él porque sabía que allá Saúl no lo iba a poder encontrar. Y se va y se refugia ahí. Y entonces él cayó en gracia. Y el rey Aquis, ¿cómo se pronuncia? Aquis, ¿verdad? Y el rey Aquis entonces le tuvo confianza y le dio donde él se protegiera con sus 600 hombres, sus 600 guerreros, las esposas de sus guerreros y los hijos de sus guerreros. Ahí encontró él un refugio.
Y después de él estar ahí un tiempo en la tierra de los filisteos con el rey Aquis, entonces viene David y le dice: si yo he hallado gracia delante de ti, permíteme tener un lugar donde yo pueda estar con mi gente. Y viene entonces el rey Aquis y le da a Siclag una ciudad donde él pudiera habitar, una ciudad que él pudiera hacer propia. Y en medio de aquella situación que pasaba el rey David, de tener que esconderse, de tener que huir por su vida, de tener que proteger a su gente, Dios le proveyó un lugar que iba a ser refugio para él. Aleluya. Porque Dios tiene cuidado de todo lo que necesitamos. Y le proveyó aquel lugar. Y aquel lugar se convirtió en un lugar de refugio para David. En aquel lugar se hizo fuerte. En aquel lugar sus guerreros aprendieron a usar mejor la espada. Salían a guerras y aquel lugar era donde llevaban las riquezas que Dios le daba. Oh, qué hermoso, hermanos, cuando nos estamos llenando de bendiciones, cuando estamos siendo prósperos por la mano de Dios y tenemos un lugar seguro donde habitar. ¿Acaso no es hermoso? ¿No nos da eso estabilidad? ¿Quién se preocupa del día de mañana cuando tiene mucho dinero en el banco? Pero qué difícil cuando entonces vienen las situaciones adversas y está aquel lugar, Siclag, lugar de refugio para David y para sus hombres. Pero aunque ellos tenían ese lugar físico, David nunca vio aquel lugar como su fortaleza, como su protección, sino que él siempre supo que su fortaleza, su protección, su pronto auxilio era Jehová de los ejércitos al que él le servía. En Salmo 18 del verso 1 al 2 dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y mi castillo, mi Dios, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. ¿Cuántos se gozan con esa palabra? Hermano, usted se siente desprotegido, corra al refugio que Cristo le puede ofrecer en este día. David estaba, hermanos, agradecido con el rey Aquis por lo que él había hecho por él y por su gente. Y en esa estabilidad en la que se encontraba el rey David, entonces el rey Aquis, que era el rey, algunos lo ven como rey, pero más era como un príncipe, y habían 5 príncipes de filisteos. Y aquellos se unieron para entonces tener una guerra contra Israel, contra el pueblo de David. Y viene Aquis y le dice de que él tenía que acompañarlo. Le dice a David que tenía que ir con él a pelear contra el pueblo de Israel. David, agradecido, él dijo que estaba bien, que se iría y que pelearía contra ellos. Imagínese, hermano, la posición en la que estaba David. Un hombre de Dios agradecido que tenía que quedar bien por este lado, pero a la vez pensaba en su pueblo, que iba a ir contra su pueblo. ¡Qué decisión! Pero hay que decidir. Y vino él y decidió que iba a ir entonces con Aquis, porque era lo que le correspondía hacer. Y entonces cuando ya se va el rey David con sus 600 hombres, dejando Siclag, dejando a las esposas, dejando a los hijos, el rey David no se percató de un error tan grave que él cometió. Que mientras él se iba a ir a la guerra, mientras él iba a ir a apoyar a un amigo por fidelidad, por lealtad, dejó desprotegido el lugar de su habitación. Se llevó a todos los hombres de guerra. ¿Qué hubiera sido aquí lo sabio? Lo sabio, llevarse a unos y dejar a otros protegiendo, ¿verdad? Pero él se fue, y mientras estaban ya, digamos, enfilados para salir a la guerra, ahí se dan cuenta 4 príncipes que estaba David y sus 600 hombres.
Ellos estaban en obediencia a Aquis, pero a ellos no les pareció. Y entonces le dicen al rey Aquis que los saque de allí, que ellos no pueden ir con ellos a la guerra. Porque imagínense, ellos sabían de que David era del pueblo de Israel y que él entonces podía traicionarlos en medio de la batalla. Y entonces le dicen, no, él no va con nosotros, porque ellos van a la retaguardia, y si ellos van detrás de nosotros, en medio de la guerra se van a levantar contra nosotros. ¿Acaso no se dice de él, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? ¿Conocían quién era David? Y entonces le dicen, regrésalo, él con nosotros no va. Y entonces viene Aquis y le dice, yo sé que eres un hombre justo, has sido fiel, pero te tienes que regresar, tú y todos tus hombres. Tal vez humillante para David, pero había un propósito de Dios. Porque en todo lo que Dios permite en nuestra vida hay un propósito que no lo sabemos entender en el momento, pero después lo llegamos a entender. Porque lo que nosotros no sabemos, iglesia, Dios ya lo sabe. Lo que nosotros no podemos ver, Él ya lo ve. Y por eso permite ciertas cosas en nuestra vida. Ahí se la libró bien David. ¿Sabe por qué? Porque cómo pudo haber estado el corazón de David, que iba a ir contra su mismo pueblo, que iba a atacar a su mismo pueblo. Pero ahí empieza Dios a obrar, a desviar a David para que él no atacara a su mismo pueblo. Y entonces se van. ¿Por qué Dios permitió que se fueran? Porque más que en una guerra que lo necesitaran, lo necesitaban en su pueblo, lo necesitaban en su casa. Y David no había visto eso, pero Dios ya lo había visto. Hay lugares de donde Dios nos va a regresar por el bien de nosotros y de nuestra familia. Hay lugares donde Dios no nos va a dejar ir, porque si vamos, hermanos, será el principio de nuestro final. Gracias a Dios cuando Él nos para. Gracias a Dios cuando Él nos detiene. Gracias a Dios cuando Él no nos deja tomar nuestra decisión como capricho, sino nos para. Yo alabo a Dios por su grandeza y su misericordia. Yo alabo al Señor porque he llegado a entender que todo obra para bien a los que amamos a Cristo Jesús. Aleluya. Él se regresó. La palabra del Señor dice en Salmos 37:23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Mire esto, hermano. ¿Cuántas veces caminamos en desorden? Nos vamos en caminos que no tenemos que ir, pero Dios endereza nuestra vereda. Cuando Él conoce nuestro corazón, que no le queremos fallar, pero llegamos a fallarle como humanos, Él endereza nuestras veredas. Por Jehová son enderezados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Dios estaba enderezando los pasos de David y lo lleva de regreso a Ziklag. En el verso 1 y verso 2 nosotros podemos ver que cuando llegó David se encontró con algo que él no esperaba. Resultó que aquello que le había dado una protección, que le había dado seguridad, por lo que él había trabajado por muchos meses, ahora no estaba. Ahora lo había encontrado en cenizas. Porque resulta que mientras David no estaban los hombres guerreros. Había llegado Amalek para saquear a Ziklag. Y se había llevado a las esposas, se había llevado a los hijos en cautiverio, y se había llevado las riquezas que tenía David y su pueblo en Ziklag, y habían quemado todo. Qué triste lo que él estaba viendo. Pero a mí me da una lección aquí, que eran los amalecitas.
Mire, hermano, que cuando Dios le dijo a Saúl que fuera y matara a todos los de Amalek, a los amalecitas, que no dejaran nada vivo, él desobedeció. No obedeció, obedeció a medias y mató a una parte, pero a otra la dejó. Hay consecuencias cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios tal y como Él nos la está hablando. Hay consecuencias cuando solamente dejamos a medias el pecado, pero seguimos disfrutando por otro lado. Porque lo que hoy nos destruimos, nos destruirá a nosotros mañana. Porque lo que hoy no acabamos y derribamos, hermano, podrá alcanzar a nuestras generaciones. Saúl no lo hizo, no lo quiso hacer. Y ahora aquí vemos la consecuencia. Que por no matar, ahora había un pueblo que estaba siendo cautivo. ¿Qué cosa nosotros como padres cometemos, hermanos? ¿Qué practicamos? ¿A qué estamos atados? Que no nos damos cuenta que si nosotros no rompemos con eso, si no cortamos con eso, alcanzará a nuestros hijos, alcanzará a nuestros nietos. Por eso hay que quebrantar maldiciones y se hace en el nombre de Jesús. Hermanos, el mal carácter. Es que yo tengo el carácter de mi papá y él lo tiene de mi abuelo y él de mi bisabuelo. Cortemos con eso. Si analizamos nuestra familia y nos damos cuenta qué pecados podrían venir como consecuencia. Y es bueno, hermanos, que nos tomemos un tiempo para analizar nuestra familia, para ver. Yo le digo, en mi familia, mis papás han tenido ese cuidado de cancelar. Porque mi abuelita, de parte de mi papá, ella practicaba lo que era la magia blanca, no sé si magia blanca, pero quitar la brujería, lo que le dicen, que ella quitaba el mal hecho, ella lo quitaba. Igual es brujería. No lo podemos cubrir. Todo lo que tiene que ver con el ambiente espiritual, contrario al espíritu de Cristo, es brujería. Y mi abuelita, nosotros íbamos a la casa de mi abuelita y había un cuarto donde no podíamos entrar. Y a veces nos decían, tienen que esperar. Y esperábamos para ver a mi abuelita y de repente mirábamos salir a alguien. Dicen que estaba curando a alguien. No era doctora. Y mis papás tuvieron que cancelar eso. Mis papás tuvieron que cancelar lo que era el alcoholismo, porque mi papá fue un borracho, pero Dios lo libertó. Y hemos declarado que eso no corre en nuestras familias. Porque cuando nos entregamos al Señor, cuando nosotros nos humillamos, porque tenemos que ser humildes. Al corazón altivo Dios lo mira de lejos, hermanos. Cuánta altivez tenemos que poner a los pies de Cristo. Cuánta altivez. Pero cuando nos humillamos y le entregamos nuestra familia, le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestras generaciones, serán libres de toda maldición del enemigo. La palabra de Cristo dice que Él se llevó las maldiciones en la cruz del Calvario. Pero tenemos que creer y cortarlo. ¿Se goza con la palabra? Yo así predico, hermanos. Gozosa, aunque mi cara no lo muestre. Y lo que ellos no terminaron, entonces ahora venían las consecuencias. Mire lo que pasó también con Amalek, porque Saúl no lo derribó o no lo canceló. Después de Amalek salió Amán, es el que quiso acabar con todos los israelitas. Sí, ¿verdad? Amán venía de Amalek.
¿Usted se da cuenta cómo tenemos que hacerlo? Hermano, no tenga miedo de hacerlo. Es que usted no lo va a hacer en sus fuerzas ni en su conocimiento. Usted lo va a hacer por el poder de la palabra, por el poder de Cristo Jesús. Ay, cuánto yo tengo que seguir cancelando. Un día yo le dije a Rubén, yo creo que tenemos que platicar y saber qué hemos hecho para cancelar. Y no piense, hermano, de que esto son sesiones y sesiones y sesiones de quebrantamiento, sesiones del... No, hermano, no. Con que usted se lo confiese al Señor y lo corte, ahí usted es libre y sus generaciones son libres en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Llegó Amalek y se llevó cautivos a los niños, cautivos a las esposas. ¿Cuánta responsabilidad tienen los hombres de las casas de levantar esa cobertura? Hermanos, padre de familia, no se trata solo con que usted sea un buen conocedor de la palabra del Señor. No, estos hombres eran diestros con la espada. Salían a la batalla, hermano, y mire esa espada con la honda. Dice que con un hondazo hasta un cabello rompían. Imagínense qué diestros eran. Pero se necesita que estén en casa también. Se necesita que haya consejo en casa también. Se necesita que haya cobertura en casa también. No es solo de la esposa, hermanos. No es solo de la esposa. Cada uno tiene su función y su responsabilidad delante del Señor. Y yo no estoy hablando solamente para los que tenemos jovencitos, no. Para todos los que tienen hijos. Para todos, porque siempre hay un consejo sabio a tiempo de parte de los padres. Se los llevaron cautivos y llegan ellos, hermanos, cansados, con hambre. 3 días de camino de donde ellos estaban para llegar a Siclag y encontrarse todo en cenizas. Y ver aquello por lo que habían luchado en cenizas. Yo no sé si usted hoy se siente que por lo que ha luchado por tiempo se está destruyendo. Yo no sé si hoy usted se siente que se está derribando cada día más. Pero yo le quiero decir en el nombre de Jesús que aún de las cenizas Dios nos puede levantar. Él es poderoso para levantarnos aún de las cenizas. Aún de donde ya no hay fuego ni esperanza, Dios puede volver a hacer de su Espíritu Santo en nosotros. Ese es el Dios que donde no hay esperanza, Él es nuestra esperanza. Lloraron aquellos hombres al ver la situación, la condición en que estaba Siclag. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposa? No espere, hermano, a lamentarse. No espere a lamentarse. Hoy Dios le está hablando que hay cosas que arreglar en su casa. Y entonces lo más fácil era buscarle a quién le echamos el poncho, decimos en Guatemala. A quién le echamos la culpa. Y en el desaliento que ellos tenían, se olvidaron de quién era su rey. No era rey todavía, ¿verdad? Ya había sido nombrado, pero todavía no era. De aquellos que le habían echado la mano, de aquel que les había echado la mano, aquel que los había sacado de la desesperación, de aquellos que les había dado un lugar. Se olvidaron de lo bueno de David y ahora pensaban una sola cosa mala. Y empezaron a planificar, no, esto fue por culpa de David, porque David nos dijo que fuéramos y nosotros nos fuimos detrás de él. Es culpa de David, hay que matar a David. Y dice la palabra del Señor que ellos acordaron en apedrearlo. ¿Y por qué acordaron en apedrearlo? Por la amargura del corazón. Porque la condición emocional que ellos tenían los llevó a la amargura. Y entonces David, viendo la condición de sus guerreros que ahora lo querían apedrear, imagínense cómo estaba David. ¿Cuál es el tema?
¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué opciones habían para David? Estaba solo. Sus 600 hombres ya no querían nada con él. Sus esposas, en quien a veces hay un consuelo, un refugio, donde hay una palabra sabia en momentos de necesidad, ya no había quien se la diera. Solo. Pero ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Más que acudir al Dios Todopoderoso, al que te ha prometido que nunca te dejará, al que dice en su palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Qué duro que un padre y una madre lleguen a dejar, y por eso hace esa comparación. Pero Dios nunca te dejará, nunca me dejará, nunca nos desamparará. Aleluya, bendito Jehová. Verso 6 del capítulo 30 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿No sabe qué hacer? Fortalezcase en Jehová su Dios. ¿Por qué David se pudo fortalecer en Jehová su Dios? Porque David confió en el Señor, confió al Señor todas sus preocupaciones, porque sabía que era Dios quien cuidaba de él y que él nunca permitiría que quedara derribado para siempre. Estaba en apuro, sí, pero sabía que no estaba derribado. Mientras otros hermanos estaban en amargura, mientras otros vieron la crisis, él vio al que lo podía sacar de la crisis. Y dice la palabra del Señor que fue y que consultó a Jehová, el verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Vea esto: cuando David se fue a pelear a favor de su amigo, él no consultó a Jehová, él agarró camino. Él creyó que era lo que tenía que hacer y se fue y agarró camino. Pero como aprendió, ahora sí consultó a Jehová. Porque de nuestros errores aprendemos. Y bobito es el que vuelve a caer 2 veces en el mismo hoyo. ¿Qué dice usted? Usted dice: sí, pero usted ha caído como 3 veces. Yo también. ¿Por qué nos pasa, hermanos? Ahora consultó a Jehová. Y cuando consultó a Jehová, él le dijo qué hacer y cómo hacerlo. Y no solamente eso, sino le dijo el final. Porque Dios conoce el final de su prueba. Y Él sabe que de eso que ahorita lo está haciendo llorar, de esa pérdida que usted tuvo, usted va a tener ganancia. Porque eso hace Dios con las pruebas que pasamos. Salmo 50:15 dice, la Nueva Traducción Viviente: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Se lo repito: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. ¿Puede darle usted gloria a Dios por lo que Él ya ha hecho en su vida? Jehová le respondió: porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mire, hermano, ante esa palabra que Dios ya le había dado, a David ya no le importó lo que pensaban los 600 hombres de él.
Porque la palabra de Dios viene a ser más importante que lo que los mismos hombres piensen de usted o quieran contra usted. Y eso lo fortaleció, esa palabra. Por eso usted fortalezcase en la palabra este día. Y entonces, aquí no nos relata, pero se los convenció a los 600. Porque un hombre fortalecido, hermanos, fortalece a los demás. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo contagia a los demás. Y aquí ya solo se nos relata que entonces él y sus 600 hombres se fueron a perseguir para buscar y rescatar a sus esposas y a sus niños. Qué feo se oye sus esposas, ¿verdad? Pero eran sus esposas, hermano. Se iban hasta de 2 en 2. Para este tiempo no. Es solo una. Y para toda la vida. Para toda la vida. Al matrimonio se entra, pero de ahí no se sale. ¿Escuchó? Usted ya entró, no tiene salida hasta que vaya con los pies por delante. ¿Alaba al Señor? Si la tiene a la par, dígale, para toda la vida. Rubén, para toda la vida. Con disgustos, hermano, con pruebas, con desacuerdos, pero para toda la vida. Y se fueron entonces, y en el camino, ya voy a ir terminando, si pasan me voy a quedar a la mitad del mensaje de todas las citas que te di, pero así es, hermanos. Se fue con sus 600 hombres, ya con un nuevo ánimo, con aquella expectativa de que lo perdido no estaba perdido, de que lo iba a recuperar. Y en el camino resulta que 200 se cansaron, porque no todos los soldados tienen el mismo aguante, hermanos. Yo no tengo el aguante que usted tiene, ni usted tiene el que yo tengo. ¿Cómo se pudo haber sentido David ahora? Ay, tengo menos gente a mi favor. Pero como la confianza de él ya no estaba en quienes luchaban con él ni quienes trabajaban con él, sino en el Dios que le había dado la palabra, él iba fortalecido. Y dejó a esos 200 y se fue. Y mientras estaban aquellos de Amalec celebrando la derrota de David, mientras estaban aquellos disfrutando de lo que le habían robado a David, de lo que le habían saqueado a David, tenemos a sus esposas, tenemos sus hijos, él ya no tiene nada, está destruido. Y el diablo celebrando por la destrucción del que ellos creían que habían vencido. Y llegó David y los agarra de sorpresa. Así como llegaron de sorpresa ahí, ahora David llega de sorpresa a ellos. Y dice la palabra del Señor que rescató a todas las mujeres, rescató a todos los niños y que también recuperó lo que le habían quitado y aún más porque los despojó a ellos de lo que ellos tenían. Porque Dios había dado una palabra. Y hoy Dios te está diciendo, confía al Señor todos tus problemas, que Él tiene cuidado de ti, porque no para siempre estarás en esa condición. Pónganse de pie.